Hola, ¿cómo estás, Mari? Hola, Ixe. Estamos sin cámara porque estamos sin luz. Se Pero nos fue la luz. se nos fue la luz, dile al Kevin que pague las cosas, po. No, se fue la luz porque ya 2 veces a esta hora se está yendo porque alguien está jalando como mucha corriente, parece, y queman algún tapón y después tiene que venir Chilectra. Vos, Con mi teléfono, estamos en oscuras. chuta, Apura. ¿estás con Kevin ahí? Ahí se va a conectar Kevin. Ya, para retarlo. ¿Por qué? No, se porta muy mal. No, ¿por qué no le digas así? Es bebé. Bueno, Marga ya se conectó, pero está sin audio y sin cámara. De estar dándole comida a la chiqui. Oli. Oli, listo, te muteé. Estaba acoplando todo. Marga, ¿activaste el audio? Sí, hola. Hola Mari, hola Kevin. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo está la bebita? Aquí estoy dando leche. Esta es su hora. Sí, es su hora. Es la hora de esta loquita. ¿Han estado bien ustedes? Sí, Oye, estuve viendo las tareas y no las he terminado de revisar, pero ya las leí. jalados todos. Dino nomás. El señor me ha Eh, dicho que no voy a ser famosa. o sea, nadie llegó al 100% esta vez. Ah, qué bueno. Es Eso que es falta bueno. mi tarea todavía. Es Kevin no que entregó. lo más probable es que también te vaya mal. Así que, no, qué pesado. No sé, pues Kevin, ¿te atrasaste con la tarea? Sí, es que he estado muy ocupado con el trabajo. Sí, te lo estoy sabiendo. ¿Te acusaron? Bien, con el respeto de la cuarentena, tirón de oreja, uno les dice que se cuiden, que no salgan y hacen todo lo contrario. Oh. ¿Escuchaste, Todo lo Kevin? contrario. Se Cri, muteó el cri, cri, Kevin. cri. Desapareció el Ah, Kevin. No, no puedo hablar porque se acopla el audio de mi madrina. Que Ah, perfecto. está con altavoz ella. Sí. Yo no Hola, puedo Seba. hablar nada. El señor me tiene en silencio. Me ha dicho, usted calladita nomás me ha dicho. Hola, Seba, ¿cómo estáis? Hola, ¿se Oh, con escucha o ese no? ánimo. ánimo, hoy día tiene mucho ánimo. Oh, si día no hay reunión de coro, vamos, Hoy vamos. día, hoy Hola, día tengo Kenia. mucho sueño. Oh. Bien, hola Kenia, ¿cómo estás? Ese milagro que esa cámara. Kenia, por fin te veo. ¿Cómo estáis? Tantos años. Ahorita se va. ¿No escuchaste, Kenia, todo? No, Te estamos saludando, tiempo que no te veíamos. hola a todos. Hola, Kenia. Hola, Hola, Kenia, Seba. ¿cómo estás? ¿Quién más está? Hola Hola. Marianela, Bien, tanto tiempo. ¿cómo está? Bien. Saludemos a los chivos ¿Se acá. escucha, se escucha la chiqui por ahí? Sí, Saludemos, po. Anda por ahí, chiquidad mi Yaray. Mira, saludemos, se le ve una pata. saludemos, está tomando tutita. Saludemos. La Godi. Bonita la cabra chica.
La miro a la distancia y estoy tan cerca. Pero bueno. Ah, Mm. en virtud del tiempo y para que no nos vuelvan a pasar cosas, ¿les parece si partimos y oramos primero? ¿Les parece? Bueno, Sí. Sí, porque ya llevamos 6 minutos de espera y cada vez voy a empezar a parar un poco los tiempos de espera porque a veces se nos alarga la clase. ¿Mm? Igual esta clase traté de hacerla un poquito más compacta para que no nos echemos 1 hora y media ni esas cosas como nos hemos echado antes. ¿Ya? ¿Oremos? pero lo que Dígame. podría hacer es, Exe, empezarla 10 minutos antes y la hora de espera hasta la hora que comienza la clase. O sea, el tiempo de espera. Partir a las 19:50. O sea, si podéis que usted se conecte y los que se van conectando y a las 8 justo comienza la clase. Sí, no es mala idea. Una opción, una opción. Una opción. Sí, porque ahora nadie se conecta temprano y después, oh, que quede colgado y te das cuenta. Igual no sé si han visto los materiales en la página, pero como están, siempre pongo los videos que están en YouTube, los audios y el PDF de la presentación, así que está todo el material arriba, Ujú. para que lo escuchen, lo lean, lo compartan, lo pirateen, whatever. ¿Oremos? Amén. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder compartir tu palabra, de poder estudiar y de entender que el Evangelio de Cristo es algo tan sublime y tan espectacular para vivir que es necesario que lo conozcamos a profundidad para sacarle todos los jugos y así podamos llevarlo a todas las demás personas que necesitan conocerte. Papá, que en esta noche nosotros podamos entender más, que nosotros podamos aplicar más también y que, Señor, que este tiempo de refrigerio y de alimentación en ti sea rico, sea provechoso y que nos permita, Señor, ser mejor semilla en la tierra donde estamos plantados. Te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a partir con la presentación que ahí está. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Lo ven? Ya no me dicen nada, asumo que sí. Sí, 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 se ve. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Perfecto. Ya. Estamos. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante importante llamado el discipulado. Aquí vamos, bueno, partiendo con el repaso de la clase anterior, la semana pasada y la anterior, entendimos de que fuimos escogidos por el Padre desde la eternidad y para la eternidad. También entendimos de que vivimos eternidad y tenemos victoria sobre el pecado. También entendimos que en Cristo tenemos nuestra redención eterna asegurada. Aprendimos también que hemos sido hechos coherederos de Cristo y cuyo propósito era redimir al mundo y salvarlo del pecado. Aprendimos que el Espíritu Santo es garantía de nuestra salvación, siendo testigos de su poder. Y por último, aprendimos que nuestra herencia eterna es vivir en el reino de Cristo a través de la sangre que Él derrama en la cruz. Esta semana, como les dije, vamos a hablar del discipulado y vamos a entender las diferencias de lo que conocemos por discipulado. Lo primero que tenemos que entender que discipulado no es como nosotros, el concepto que nosotros podamos tener de una instancia de aprendizaje. Va más allá que eso. También tenemos que tener súper claro de lo que entendemos y lo que recibimos cuando somos discípulos. ¿Por qué les planteo esto? Porque nosotros pensamos que siendo discípulos son lo mismo equivalente a ser miembros o incluso a ser parte de una organización. Y eso no es necesariamente así. Y también tenemos que entender que la vida del discipulado es una vida que tiene que ver con un camino constante, que tiene que ver con una vida apegada al mensaje y al evangelio en sí. Bien, esta semana vamos a ver 2 puntos. El primero es el discípulo en sí y el segundo punto es el discipulado. Partamos con lo primero, el discípulo. Bien, el discípulo es una palabra latina que es discipulus
y tiene dos acepciones. La primera, que habla en la educación, que es una persona que aprende en una escuela o con un maestro, y la otra es la sociológica, que habla de que un discípulo es un partidario de las ideas de una escuela o un maestro. Y esta es la que nosotros tenemos que tener claro. Es esta. Esta es la que más se acerca al discipulado que nosotros vamos a entender, que es la sociológica. ¿Por qué? Porque un discípulo, estamos hablando del contexto del Evangelio, un discípulo es un partidario de las ideas de su maestro. En este caso nosotros nos convertimos en adherentes, nos convertimos en alguien que vive las ideas que Jesucristo enseña y que están contenidas en la Biblia y que sus discípulos, que después pasaron a ser los apóstoles, transmitieron por todo el mundo conocido, dejaron escritos en el Nuevo Testamento y que ellos también engendraron discípulos y estos discípulos extendieron el mensaje hasta la actualidad. Bien, aquí es un punto bastante importante. Tenemos que entender muy bien la relación entre discípulo y maestro. En el tiempo de Cristo, los discípulos se sentaban a los pies del maestro a aprender. No sé si ustedes han escuchado en la Biblia que Pablo estaba sentado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los grandes maestros de la ley de todos los tiempos. Se recuerda con mucho cariño todavía incluso en los judíos, porque él fue maestro de reyes, fue maestro de fariseos fuertes. Gamaliel fue el maestro de Anás, fue el maestro de Caifás, fue el maestro de Pablo y de posiblemente incluso de José de Arimatea. Entonces, si ustedes analizan, Gamaliel no era cualquier cosa y estar sentado a los pies de ese maestro indicaba cercanía. ¿Cómo se lo explico? Cuando alguien enseñaba, estamos hablando de la época de Jesús, ese maestro se sentaba en alguna parte y sus discípulos o sus más cercanos se sentaban a sus pies más cerca y unos cuantos metros más allá estaba la demás gente que tomaba la clase de pasada o estaba ahí de oyente. La relación con del discípulo maestro en el contexto bíblico y en el contexto judío era de mucha cercanía, era de estar a los pies, era de verlo hacia arriba y era también de servirlo. Como si es que podemos ver en Lucas 8:1-3, ahí habla de las mujeres que servían al maestro junto a los discípulos. O sea, el maestro siempre ha tenido sus discípulos que le sirven. Un caso muy, muy claro. No sé si ustedes, mira, suena bien loco lo que les voy a explicar, pero ustedes han visto Kill Bill, ¿cierto? Bien, en Kill Bill sé que se fijan que la protagonista, la Beatrix Kido, va a China a aprender con este chino con los pelos largos y si bien el tipo la tortura, la trata muy mal, obviamente no es ese el ejemplo, pero ella le sirve, ella le prepara el almuerzo, ella le lleva el agua, ella le preparaba el baño. ¿A qué me refiero yo con esto? Que en la cultura oriental un maestro es superior a su discípulo y lo debe servir. Por ejemplo, en la Biblia se menciona en Primera de Reyes 19, del 19 al 21, la relación de Elías y Eliseo. Eliseo deja todo por seguir a su maestro y le sirve. También Eliseo, aquí no lo puse, pero Eliseo tenía un criado que le servía y que también era su discípulo, que era, que era Giezi. Como Karate Kid, claro, algo así, algo así. Eh, Moisés también tuvo sus discípulos. Acuérdense que los judíos se consideraban discípulos de Moisés porque ellos adherían a sus ideas y ellos seguían lo que él había enseñado en la Torá. Juan el Bautista tenía discípulos, incluso Jesús hereda discípulos de Juan el Bautista, lo podemos ver ahí en Juan 7:18, y Pablo tuvo discípulos también. En Hechos 9:25 vemos como Pablo es sacado de una ciudad por sus propios discípulos. Ahí podemos contar entre sus discípulos a Timoteo, podemos contar entre sus discípulos a Tito. Pedro también tuvo discípulos, siendo uno de los más famosos Marcos, que el que escribió el Evangelio. Lucas también es un discípulo de Pablo. Y Clemente, que escribió una carta a los romanos que no está incluida en el canon muy discutidamente. Y así, y así. Siempre ha existido una relación discípulo-maestro que tiene que ver con lo que les acabo de decir, con una cercanía y también con un servicio. ¿Bien?
Y ahí entra una diferencia que es muy claro entender. Y eso tiene que ver con discípulo o adepto. Mateo 28, 19 al 20, que es el versículo de la Gran Comisión, dice muy claramente: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Como bien les dije antes, un discípulo va a obedecer al maestro. Un adepto es solamente un seguidor, un simpatizante. Por ejemplo, si yo soy seguidor de un, no sé, soy un seguidor de un cantante, pero si ese cantante empieza a cantar mal, si ese cantante empieza a, ya no me gustan sus canciones, no me gusta su estilo, lo voy a dejar de seguir. Entonces, como lo voy a dejar de seguir, ya no soy su discípulo, soy simplemente un adepto. Cuando Jesús habla de que nosotros teníamos que hacer discípulos, estaba hablando de esto, de que la relación de nosotros con el Evangelio tenía que ser de un discípulo, de alguien que sirve al maestro, de alguien que sigue sus enseñanzas, de alguien que abraza sus ideas, no de alguien que va a simpatizar solamente por un tiempo. ¿Por qué? Porque el simpatizante al rato se va a aburrir, o si le permite mantenerse, no va a ser con la relación de cercanía. O sea, a mí me puede gustar alguien como canta, yo puedo seguir ese artista, pero no necesariamente voy a estar de acuerdo con su estilo de vida o con su formación política, por llamarlo así. Mientras que en el Evangelio sí. En el Evangelio yo creo en Cristo, en el Evangelio yo me camiseteo, que en este caso es llevar la cruz, y yo vivo una vida conforme el ejemplo de Jesús que está escrito en la Biblia. Esa es la diferencia entre discípulo y adepto. Y eso también es lo que también está faltando mucho en la iglesia de la actualidad. ¿Por qué? Porque la iglesia se está llenando de adeptos, la iglesia se está llenando de gente, pero no de discípulos. Porque el discípulo no se va a mover de las enseñanzas de su maestro, le va a servir, incluso va a promover la enseñanza. El adepto va, el adepto viene, el adepto se cambia, el adepto sigue, y así, y así. Por eso Jesús mandó a ser discípulos, no mandó a ser adeptos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Seguimos. Una consulta, o sea, esto igual no tiene nada que ver en sí, es como tomando un poquito lo que hablaste delante de Pablo, Ujú. eh, de Gamaliel que discipuló como a Anás, Caifás y todos esos grandes. eh, Fue una idea nomás que se me metió ahora en la cabeza. ¿Será que también Pablo, al ser discípulo de Gamaliel, iba a ser como el próximo sumo sacerdote? Bajo eso, ¿podía apuntar hacia allá? Puede ser, porque estamos hablando de que, a ver, Gamaliel era uno de los principales maestros de los fariseos. Pablo era fariseo, ¿ya? Acuérdense que había muchas escuelas doctrinales dentro del judaísmo de la época. Estaban los saduceos, estaban también los esenios y estaban también los fariseos. Entonces Gamaliel era un importante de los fariseos. Pablo era fariseo. Lo más probable es que sí, a lo mejor Pablo, pero no sabemos tampoco su relación, porque acuérdense de que para ser sumo sacerdote también no tenía que haber cierta cercanía con la tribu de Leví. Si bien no tenemos mucho antecedente de que si realmente ellos pertenecían a esa tribu, recuerden que después del exilio de Babilonia ya la división tribal es bastante invisible, no es muy trazable, salvo un estudio muy preciso, pero ya no era tan trazable como en la época anterior a la deportación de Babilonia y destrucción del templo de Salomón. Eh, Puede ser, porque Pablo demuestra un dominio de la ley judía, pero perfecto casi, que se demuestra mucho en las cosas que habla en Romano y otras cosas que también enseña. Bueno, yo considero que Pablo fue el escritor de Hebreo y que despliega muy bien en Hebreo. Así que puede ser, puede ser.
Continuemos con el discipulado, que esta es como la parte fundamental de la clase de hoy día. Discipulado, wow. ¿Qué es lo que el discipulado? Definición, lo primero que tenemos que ver. El discipulado se define como vivir la enseñanza del Evangelio. Así sencillo. No es aprendizaje, es camino. Dietrich Bonhoeffer enseña en su libro El costo del discipulado, que si lo pueden adquirir, adquiéranlo. En Santiago está agotado, pero hay una tienda en Puerto Montt que se llama Legado Libros, que ahora va a ser el auspiciador de Radicales, programa que vamos a tener el sábado de nuevo a las 6 de la tarde por Facebook Live. Habla de que el discipulado es un camino constante. El discipulado es vivir el Evangelio. El discipulado es caminarlo. El discipulado es aprenderlo. El discipulado es respirarlo. Así que y con esto puede sonar muy raro, pero cuando alguien le diga que está haciendo un discipulado, una cosa es el discipulado como factor de enseñanza y la otra cosa es el discipulado, es el camino de vida. Nosotros como discípulos de Cristo, nosotros somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque vivimos el camino y las enseñanzas de Cristo. ¿Bien? Pero el discipulado no es así como ya, yo me meto al Evangelio, yo me empiezo a ir a la iglesia, me dejo enseñar por las predicaciones o por los maestros. No, el discipulado demanda condiciones bastante, en algunos casos bastante. Mira, el hereje Sebastián vende el libro de la fotocopia. Mi hijo está más barato en Puerto Montt, en serio. Ahí van a ver, Legado Libros, ya lo van a ver. Las condiciones del Evangelio. Perdón, del discipulado. El discipulado tiene condiciones, aunque ustedes no lo crean. Tampoco aquí la cosa es como llegar e irse con las de uno. Yo vivo mi vida cristiana como yo quiero. No, es falso. El camino del Señor tiene condiciones que están muy bien explícitas en la Escritura, incluso algunas, y ahora vamos a ver las que Jesús mismo define para ser un discípulo. Bien, una de las primeras cosas que hablan es negarse a sí mismo. En Mateo 16:24 leemos lo siguiente. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Como lo vimos en clases anteriores, esto tiene que ver con abnegación, con una renuncia diaria a lo que nosotros vivimos. También habla de pagar el precio. Estamos hablando de que en el contexto en el que Jesús habla de cruz, los romanos lo ocupaban como una tortura constante para sus prisioneros, el crucificarlo. Y estamos hablando de que el pueblo judío fue uno de los que más crucificados tuvo en la historia del Imperio Romano. ¿Por qué será? No sé. Pero se esmeraron los romanos en crucificar judíos a lo largo de la ocupación de Jerusalén y de toda Judea. ¿Por qué? Yo creo que yo creo que los romanos entendían muy bien lo que enseñaba la ley sobre la maldición que pesaba a las personas que colgaban de los maderos. Y entonces, como a los romanos les encantaba pisotear las religiones ajenas a las de ellos, se encargaban de colgar a los judíos de un madero y colgarlos desnudos a propósito, porque sabía que los judíos no podían mostrar su desnudez, entonces todo lo hacían a propósito. Entonces, cuando Jesús, teniendo ese contexto, se lanza esta frase, habla de eso, habla de una renuncia tal de que tiene que estar dispuesto a perderlo todo por causa del Evangelio. Así de fuerte, dispuesto a pagar el precio. Y esas son una de las cosas que en la actualidad no vemos en la iglesia. Vemos que gente no está dispuesta a negarse a sí mismo, no quiere cambiar su vida, no está dispuesta a pagar el precio que demanda vivir en Cristo y vivir para Cristo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con eso? Que tengamos iglesias sin miembros permanentes, que son un ir y venir de miembros, y que las personas que sean débiles espiritualmente, que tengan pies de barro, y que cualquier cosa las pueda sacar de esto. Bien, otra de las condiciones que tiene el Evangelio es la renuncia. Lucas 14:26, versión Reina Valera revisada, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer
e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fuerte. ¿A qué se refiere con renuncia puntualmente? No es abandono, no es dejar tirado a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí entramos en una mala interpretación del versículo, cosa que fue lo que provocó que existieran los monjes ascetas a principios de la Edad Media, en el 500-600 después de Cristo, y que también nacieran los monasterios, los monjes de claustro, las monjas de claustro, y todo eso nace de una mala interpretación de la renuncia, porque no tiene que ver con abandonar tu vida, digámoslo así, tu familia y todo, sino que la palabra en griego que define esto es apotestai, y habla de organizar tu vida a tal punto de que toda tu vida coexista, pero supeditada a Cristo, para que Él quede primero en todas las cosas de tu vida. Tú puedes tener tu esposa, tu esposo, tú puedes disfrutar de tus hijos, tú puedes disfrutar de tu trabajo, tú puedes disfrutar de tu emprendimiento, tú puedes disfrutar de tus hobbies, de tus aficiones, pero todo eso tiene que estar supeditado a Jesús. Jesús es lo primero de tu vida, después el resto. Tú amas más a Cristo, después al resto. No ¿Es está... depender del Señor? Sí, también habla de eso, de una dependencia De de Él. dependencia. Claro, habla de una renuncia. Habla de que yo renuncio a lo que soy para que Él sea. Yo dejo de ser yo dejo de vivir como yo creo que me van a funcionar las cosas y vivo conforme a lo que Él me dice que yo tenga que vivir. Pero no habla de que yo dejo todo tirado. O sea, sí, hay algunos casos de que por llamado puntual de Cristo sí dejan las cosas, pero no toda la gente tiene eso. O sea, Pablo define eso de que el que algunos tienen don de continencia y pueden vivir solteros y dedicarse al evangelio y otros no. Y también enseña de que para ser pastor hay que ser marido de una sola mujer. O sea, no tiene que ver con dejarlo todo y vivir bien, no. Hay casos y hay llamados así. No estoy diciendo que no funcione, no. Sino que tiene que ver con supeditar todas las cosas, supeditar toda nuestra vida a Cristo primero y después el resto. Yo, por ejemplo, yo amo mucho a mi mujer, yo amo mucho a mi hija, pero mi vida entera depende de Dios. Él está primero. Ese versículo para los misioneros es literal, así como lo fueron los discípulos. Es que ahí, Fernando, yo no sé si hayan dejado 100% a su familia. Yo creo que, por ejemplo, Pedro tenía suegro, o sea, asumo que mientras Pedro estuvo con Jesús como su discípulo, haya seguido teniendo su vida familiar. O sea, convengamos de que la base de operaciones de Cristo estaba en Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm era donde vivían ellos, la gran mayoría de los discípulos. Entonces yo creo que cuando Jesús se establecía en Cafarnaúm, volvía a Cafarnaúm, ellos volvían a tener su vida. O sea, no sabemos si Pablo estuvo casado o no, pero se supone que uno de los requisitos para ser fariseo era también tener familia. Aunque Pablo no da luces de que él sigue soltero. Pero lo de los misioneros tiene que ver con otra cosa. O sea, hay familias completas de misioneros. Hay misioneros que van con toda su familia y su familia sirve al Señor. Renunciaron a la comodidad de la vida, pero eso es porque es un llamado puntual. No todo el mundo tiene el llamado de Dios. No necesariamente los ministerios van a ser iguales y estandarizados. Él te llama para funciones específicas, de una forma específica, conforme lo que Él necesita que tú hagas para Él. ¿Bien? En este caso, aplica esto de renuncia. Yo supedito todo lo que soy y todas mis cosas a Cristo primeramente. Cristo primero, después el resto. Lo organizo bien para que todo coexista supeditado a Cristo. ¿Bien? Sigamos. Otra condición del discipulado es dejarlo todo. Lucas 14:33 de la NBI dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y aquí es donde entramos con otra mala interpretación de dejarlo todo. Hay gente que cree que tiene que pagar el precio entregando sus bienes y viviendo una vida pobre, o porque alguien le bajaron unas ganas locas de ofrendar algo y no funciona así tampoco.
les voy a explicar un caso bien conocido que ustedes pueden leer por ahí, porque está escrito eso. Carlos Anacondia, uno de los evangelistas que yo más respeto, porque tiene un ministerio bien power y está muy respaldado por el Señor. Carlos Anaconda en su libro Óyeme bien Satanás, pedazo de libro, si lo pueden adquirir, cómprenlo, es buenísimo. Él habla de que cuando se convierte al Señor a los 37 años, ojo, Anaconda no se convirtió joven, a los 37, él ya tenía una vida hecha, tenía esposa, tenía hijos, tenía una empresa, tenía dinero. Carlos Anacondia no es pobre, él no llegó al Evangelio pobre, él llegó al Evangelio con una empresa buena, con una empresa que hasta el día de hoy le da rentas, y que él nunca, Anacondia dice que él no vivió del Evangelio, sino que él ha vivido de su empresa, de las regalías de su empresa, y que Dios ha permitido que su empresa sea rentable antes de conocerlo a él y después de conocerlo a él. Entonces, Carlos Anacondia, cuando él llega al Evangelio, lee este versículo, él quiere venderlo todo y regalarlo todo al Señor. El pastor que tuvo le dijo, wait, dejarlo todo no tiene que ver con los bienes necesariamente, sino que tiene que ver más bien con que eso no sea tu vida. Tu vida tiene que ser Jesucristo. Tu vida tiene que ser el Evangelio, no tus bienes. Tus bienes tienen que estar al servicio del Evangelio, tienen que estar al servicio del Señor, pero no necesariamente tienes que dejarlo todo. Hay gente que que lo malentiende y entra en una pobreza y cree que ser pobre es como la tónica de dejarlo todo. No, lo que está diciendo aquí Jesús es que tú tienes que renunciar a tus bienes en el sentido, en algunos casos es literal, pero tiene que ver con eso, con lo que hablábamos en el punto anterior, con supeditar tus bienes materiales a Cristo. Bien, por ejemplo, yo no, yo por ejemplo, si yo tuviera mucho dinero, claro, yo ofrendaría más, yo donaría más cosas a la iglesia, pero si mi negocio sigue funcionando bien, el Señor me lo está bendiciendo. Obviamente mi vida no va a ser a través del dinero, pero sí mi vida va a estar supeditada a Cristo y voy a poder ocupar mi dinero para o sostener misioneros o ayudar en tiempos de crisis a los hermanos y todas esas cosas. Yo no vivo en base al dinero, mis bienes están supeditados a Cristo, lo dejo todo. Si Él me pide todo, voy y lo dejo. Si Él me da todo, perfecto, vivo bien. Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver, con eso puntualmente. A ver, denme un momento que alguien me está mandando un WhatsApp que no puede entrar a la clase. No sé qué habrá pasado. Espérenme un poco. Denme 3 minutos. Denme 3 minutos. Que hay alguien que quiere entrar a la clase y no puede. Algo está pasando con el link. Lo estoy mandando de nuevo. Y espérenme, se lo estoy mandando puntualmente a esta persona. Tengo un momento, estoy acá. Listo. Ya. Ahí sí, disculpen. A eso se refiere con dejarlo todo. Bien. Otra de las condiciones del discipulado habla de la constancia. Jesús dijo en Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Constancia. Y ahí es donde vamos a entrar en un terreno bastante, no sé si llamarlo escabroso, pero complejo. Constancia. A ver, constancia habla de mantenerse en el camino, pero ¿cómo yo me mantengo constante en el camino? Sencillo, siendo santo. ¿Cómo puede decir el ex que es sencillo ser santo? Es que no hay mayor condición para la constancia. Cuando nosotros nos mantenemos en santidad, no nos vamos a alejar del camino. Santidad
y evangelio van tomados de la mano. Porque cuando yo vengo al evangelio me convierto en santo y si yo mantengo mi vida de santidad no me voy a apartar. Es lógico, van de la mano. Cuando Jesús les decía esto a los judíos que habían creído en él, era por eso, porque los judíos no es que no fueran gente pecadora, pero tenían muchas cosas en la cabeza y al final también a la larga los judíos que aceptaron a Jesús terminaron creando una secta dentro del cristianismo primitivo que eran los judaizantes que provocaron bastante dolores de cabeza a los apóstoles, como podemos ver, sobre todo Pablo, el que más duro les da, a tal extremo de que incluso Pedro se convierte en parte de este grupito de judaizantes. Pero habla de constancia, habla de no moverse, de no apartarse de las enseñanzas de Cristo. La santidad no tiene que ver con andar todos los días con la aureolita, ni de llegar a ser un religioso, de que aquí no, habla de una vida que está constantemente centrada en Cristo y para Cristo. Nos vamos a tropezar toda la vida, pero sí, vamos a tratar de mantenernos ahí lo más que podamos. Por algo el Señor enseña en la Biblia de que Él provee nuevas misericordias cada mañana. O sea, Él entiende de que nuestra naturaleza humana nos va a hacer pecar todos los días, pero es un asunto de no ir y volver, de no ser, como dicen las versiones antiguas de la Biblia, advenedizos, sino que tiene que ver con estar siempre ahí. No un día creer lo que te dicen en un lado, no otro día cambiarte de doctrina porque te parece más entretenida y después al tiempo cuando pasa la moda vuelves a esto. No. Tiene que ver con estar constantemente en el centro. El centro del Evangelio es Jesús. La revelación del Evangelio está en la Escritura. Listo. Eso es todo. Una vida santa tiene que ver con alguien que no peca en el sentido que no anda con la aureolita ni no, sino que trata de alejarse del pecado lo más que puede, trata de vivir en vida de santidad lo más que puede, trata de todos los días de parecerse más a Jesucristo, más a su Maestro, y eso, vive, camina. Cuando uno camina, por eso se puso la imagen del camino, uno se tropieza. Todo, ¿a quién no le ha pasado un tropezón en la calle o cuando está subiendo cerro? Aparte que convengamos, el camino del Evangelio es súper pedregoso y es súper complicado. Te va a tropezar siempre va a haber un tropiezo, pero la idea es que no te salgas del camino, sino que te quedes. Independiente de si te tropezaste, te paras, te vuelves a levantar y sigues en el mismo camino. A eso se refiere. Es hacer de la enseñanza de Cristo nuestra vida. Bien. Y la otra condición del Evangelio es una de las, yo llamo de las que menos se ven ahora. Y una de las que incluso es muy difícil conseguir. Fructificación. Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cuando Jesús habla esto en la parábola de la vid verdadera, cuando él dice yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos y todo ese cuento, habla de fruto. Un cristiano que está en el camino, un cristiano que es un verdadero discípulo de Cristo va a dar fruto. Yo conozco gente que lleva en el Evangelio 20, 30, 50 años y no da fruto. No se ha convertido nadie por él. Llevan una vida religiosa, se congregan, pagan sus diezmos, oran. No digo que anden ahí pecando, ¿no? Pero como diría Dante Gebel en uno de sus mensajes, que si el diablo está preocupado de esa persona, no está preocupado porque no da fruto. Entonces, como no da fruto, no es peligroso. Y está ahí. Y lo deja ahí. Dar fruto es lo que nos hace peligrosos para el diablo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos abrimos y estamos conectados a Jesucristo, sí o sí debemos dar fruto y lo damos. ¿A qué me refiero con dar fruto? Esto va más allá de los ministerios.
que a todo esto los ministerios tienen que dar fruto. Tú puedes decir, yo canto bonito y todo ese cuento, pero si no estás dando fruto, no te sirve cantar bonito. Y no me refiero a dar fruto de que des concierto y que la gente sienta la unción sobre tu voz. No, tiene que ver con algo que tú sacas hacia afuera. Por ejemplo, no sé, yo puedo decir, yo sé mucho de la Biblia, pero si yo no soy capaz de que ese conocimiento primero se haga carne en mí y después yo no lo transmita, de nada me sirve, no estoy dando fruto. Me voy a secar, me van a cortar. También, si yo no hago que esto que yo soy, este fruto que yo mismo soy, no genere más frutos, no le sirve al Señor. Ustedes dicen, es que yo llevo años de ministerio y he hecho esto, pero ¿por qué lo hace si la cosa no es por obras? Los frutos tienen que ver con la maduración tuya en el Evangelio. Los frutos tienen que ver con el tiempo que pasas orando, ayunando y aprendiendo su palabra. Los frutos tienen que ver con la relación que tú tienes con el Señor. Tienen que ver con la búsqueda constante de la santidad. Porque, ojo, vuelvo a insistir, la santidad no es un destino, la santidad es un camino que se recorre. La santidad no es algo que lleguemos así, llegué a la santidad y listo, se acabaron el pecado. No, esto es un camino que se recorre a diario. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Uno puede hacer muchas cosas en la congregación, pero si no da fruto real, es hacer cosas. Los frutos se van a ver cuando, por ejemplo, el Señor respalda tus decisiones, cuando lo que puedas entregar en la congregación bendice a otros y hace que otros también se entusiasmen o sigan, sigan y honren tu trayectoria. Y así se dan frutos. Fruto es cuando, por ejemplo, el sacerdote de la casa lleva una vida realmente consagrada al Señor y es un ejemplo para su hijo y para sus vecinos. O que nosotros los que trabajamos demos fruto en nuestro trabajo por la excelencia que damos, porque hacemos el trabajo lo mejor que podemos como si fuera para el Señor. Cuando tenemos ese compromiso de hacerlo bien porque el Señor nos demanda hacerlo bien. Esos son los frutos tangibles y hablamos de que nuestra vida en Cristo es real. Porque todos piensan que el discipulado de Cristo, que seguir el Evangelio tiene que ver, se queda solamente circunscrito a la atmósfera de la congregación. No, señores, esto es transversal a toda índole de nuestra vida. A toda. Y no es andar mostrando la chapa de, oye, yo soy cristiano, yo de la iglesia. No, la gente se va a dar cuenta sola que tú eres distinto porque hacen las cosas distintas. Listo. No, es que él me gusta cómo trabaja porque se trabaja bien. ¿Y por qué trabaja bien? Porque en la interna uno tiene las ganas de hacerlo con excelencia porque lo está haciendo para el Señor. Y cuando uno hace las cosas en el trabajo con excelencia, tarde o temprano, ustedes son reconocidas o por tu empleador actual o por alguien mucho mejor que te saca de ahí y te pone en un buen lugar. No sé si me explico. El fruto viene de una vida en el Señor. Cuando nosotros buscamos la santidad y buscamos hacer las cosas bien. Y más que bien, como Jesucristo las enseña. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Bien. No. Perfecto. Ya para ir cerrando la clase de hoy día, que tratamos de hacerla bien resumida. Para ir concluyendo, nosotros fuimos... Yo tengo una duda. Sí.
Sí, lo que pasa es que en el punto en que hablaste de la renuncia, dejar todo, y diste el ejemplo de Anacondia, no me quedó muy claro. Que él tenía todo lo material, pero ¿a qué renunciaba? Eso no me quedó claro. A ver, Carlos Anacondia, oye, ¿qué pasó aquí? Me aparecieron las Mm. conclusiones de la clase anterior. Oh, no guardé los cambios en la presentación. Oh, y tampoco está la tarea de esta semana. Oh, ya, Será de Dios. se salvaron porque no. Oh, Se Gloria a repite el Dios. sábado. ¿Ah? ¿Quieren otra clase Se el repite el sábado? sábado nomás, po. El sábado, Ya, el sábado. ¿Y en qué momento la repito? Si tengo programa a las 6 de la tarde. A las 5. No llega, alcanzo, tiene que ser después, a las 7. Bueno, ahí lo vemos. Ya, dejamos de compartir la pantalla y listo. Chuta, ya. Bueno, contestándote a ti, Marga. Anacondia acepta al señor de los 37 con plata, empresario, todo eso. A lo que cuando él lee este versículo de la renuncia, cuando él lee Lucas 14:26, él lo que hace es querer en su bueno, no en su corazón, sino que él mal entiende el versículo y quiere vender todo lo que tiene para entregarlo a la iglesia y vivir como pobre, porque él entiende de que la vida abnegada es una vida pobre. Su pastor va y le dice, no, no es eso. Lo que te está demandando el Señor es que tu vida no sea a través del dinero, que tus bienes no se interpongan en tu relación con Jesús, sino que tus bienes estén supeditados a Jesús y le sirvan a Jesús. ¿Qué es lo que ocurrió con eso? Carlos Anacondia ocupa de su dinero para empezar a levantar su equipo de evangelismo, para ir a las villas miserias. En las villas miserias él incluso empieza a ayudar a gente con dinero que está pobre, porque las villas miserias son los campamentos de nosotros, y él empieza a hacer eso. Incluso su ministerio jamás ha dependido de las ofrendas ni nada de eso, sino que depende de las rentas que Carlos Anacondia recibe de su empresa. Listo. Porque él se convirtió, entrado en años, se convierte a los 37 y su ministerio empieza a los 39. yo ahora entendí. Claro, Carlos Anaconda empezó su ministerio recién en 1979, pero ya tenía 39 años. O sea, no es un ministerio que lleve, se ve viejito, pero es un ministerio relativamente nuevo en comparación, no sé, con Billy Graham, con Wilkerson y otros más que son ministerios de 50, 60 años. No, Anaconda es 30 y algo, casi 40. La Kenia me dice, súbalo corregido a la página. Eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer. Si tengo que poner las conclusiones y se salvaron de la tarea. Se salvaron de la tarea. Así que tienen una semana más para ponerse al día. Ya, porque hubieron varios que empezaron haciendo tarea y después desaparecieron. Las únicas constantes han sido Mari con Patty, debo decirlo. El resto yo entiendo que tienen... Ya me la está mandando ya. No es eso, sino que yo entiendo que ustedes tengan cosas que hacer si era voluntario. Era Es voluntario. que si yo no se la envío al César, el César no la hace. Lo más probable. De Kevin se puede esperar cualquier cosa. No, Kevin, te queremos. Puedes mandar las tareas por el WhatsApp también, si somos pocos, nos mandas las preguntas nomás y nosotros las respondemos, porque igual por lo menos nosotros... Sí, les voy a dar esta semana libre. Por favor, mutéenla. No la vamos a mutear. No, aquí nadie se mutea. A mí me gustaría agregar algo. Dígame, agregue. Con respecto a lo que hablabas de que la santidad es un camino que se recorre en el fondo día a día. Y una vez escuché una frase y quiero compartirla con ustedes, que es que la santidad no se trata de nunca ensuciarse, sino que de estar constantemente limpiándote. Exacto. Muy bien entendida esa frase. Esa frase resume todo eso. Perfecto. No es ensuciarse, es limpiarse.
Perfecto. Si uno se va a caer. Aplauso para la Zapka. Sí, bravo, saca, lo hiciste. Bueno, estrellita para ti. Acerca la frente a la cámara para ponerte la estrellita en la frente. Acércase. Pero si se dice que la santidad es apartarse del mal, entonces si yo empiezo un camino de santidad, apartarme del mal, esto claro quiere decir que no voy a caer o sea, que sí voy a caer, pero no voy a volver a caer en lo que ya caí antes. Claro, Si tiene te que. pide apartarte del mal. Pablo lo define muy bien. Dice, hay algo en mí que quiere hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y por más que me esfuerzo en hacer lo bueno, termino igual haciendo lo malo. Esa pelea interna es porque la humanidad de nosotros va a tender al mal. Por el mal diseño, por la deformación que ocurrió cuando Adán peca en Edén. Y de ahí entra esta deformación en el ser humano que tiene este gen que de verdad es empírico. Yo lo he leído y yo lo he vivido. Un niño da lo mismo. Yo lo vi, son estudios internacionales, ni siquiera en Chile. Pero para un niño es más fácil aprender después de mamá y papá. Lo más fácil que aprenden son las groserías. ¿Por qué? Y aún siendo palabras más complejas que otras palabras que pueden hablar. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en nosotros a hacer lo malo. Es más el ser humano tiene que educarse para obedecer porque es desobediente por naturaleza. Por algo uno de los oficios de los padres es corregir. Porque hay algo, porque si uno deja al niño con su tendencia natural, termina mal. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros, en el ADN, que desobedece por defecto. ¿Bien? ¿Y eso le vale al hombre para aprovecharse de la gracia? Sí, pues si ahí es donde entramos en el mal aprovechamiento, a entender mal el concepto de gracia. Gracia tiene que ver con otra cosa. Gracia tiene que ver con la oportunidad que Dios nos está dando a través de su Hijo Jesús de salvarnos mientras el tiempo esté, mientras el reino de los cielos se haya acercado y esté con nosotros, porque después, como tenemos juicio asegurado. Nosotros nacemos condenados al castigo eterno. Nosotros ya nacemos con eso. Entonces nosotros tenemos que venir al Señor para quitarnos ese chip malo y vivir esta vida nueva que vivimos en el Padre. Anótenlo por ahí, yo lo voy a subir corregido como Kenia me lo dice. Para concluir, un discípulo vive lo que su maestro le enseña. Analicen los discípulos de Cristo que después se convirtieron en sus apóstoles. Ellos vivieron y murieron por lo que Jesús les enseñó. El único que no murió así, digámoslo así, que no murió martirizado fue Juan. Que a todo esto, no les voy a contestar porque no han hecho la tarea, así que no les voy a contestar la pregunta. ¿Pero qué hizo en Efeso? Pues? No se lo puedo decir porque todavía no han hecho la tarea. Quédense con la duda y averigüenlo bien. Segundo, el discipulado no es una enseñanza, es un camino diario. Yo todos los días tengo que estar caminando, yo todos los días tengo que estar buscando, yo todos los días tengo que estar aprendiendo. El evangelio es constante, de todos los días, no es de algo que me dure el domingo, me dure el jueves, me dure el miércoles, me dure el viernes. No, es de todos los días. El discípulo sirve y sigue a su maestro. Yo sigo a Jesús y por consiguiente le sirvo. Así. ¿En qué le sirvo? En lo que él me dio a hacer. A otros les dio cantar, a otros les dio las finanzas, a otros les dio bailar, a otros les dio televisión, a otros les dio pintura, a otros les dio... Hay una multiplicidad de dones, pero fabulosa. Así que eso de que uno sirve al Señor siendo solamente ministro de alabanza, maestro, pastor, evangelista, misionero, profeta, porque apóstol no, y que el resto, equivocadísimo. Equivocadísimo.
Uno puede servir al Señor siendo director de televisión, uno puede servir siendo al Señor desde las finanzas como contador, como auditor, como ingeniero comercial, en el arte, diseñando, grabando, otro administrando. Todo el mundo puede servir al Señor con lo que Dios le dio. Eso es falso, de que solamente teniendo un ministerio de púlpito puede servir al Señor. Falso. Debemos hacer discípulos, no adeptos, porque los adeptos son veleidosos, los adeptos se van, los adeptos son caprichosos, el discípulo no. El discípulo acepta la corrección de su maestro, un discípulo sigue lo que le enseña su maestro, un discípulo se quiere parecer a su maestro. Yo me quiero parecer a Cristo y todos los días camino para tratar de parecerme más y de que el carácter de Cristo esté en mí. Y eso debiera ser lo mismo para todos nosotros. Por último, un discípulo verdadero se niega a sí mismo, vive una vida de renuncia, deja todo lo que tiene por su maestro, es constante y da fruto. ¿Bien? Eso es, muchachos. Eso ha sido la clase de hoy día. Traté de no... El tema era más cortito, pero era como un anexo de lo que vimos en los costos del Evangelio. Era como un anexo que había que profundizarlo un poquito más,